Maestro Johnny el Bravo López. Bienvenido a Colombia, bienvenido a Barranquilla, maestro. Bueno, antes que nada, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, no sé a la hora que sale, pero definitivamente estoy muy complacido de estar aquí en Barranquilla, Colombia, donde pues, se me ha recibido con mucho amor y con mucho afecto. Así que estamos aquí en rol de promoción y por primera vez visitando los medios publicitarios, haciéndoles saber que estoy de regreso a la salsa. ¿Qué nos trae de nuevo, maestro? Bueno, hay una nueva producción titulada Salsa, Trayectoria y Conciencia, donde traemos una recopilación de los grandes éxitos durante 50 años de música que he estado haciendo, incluyendo un tema nuevo titulado No la trates mal. Ahí entramos en la conciencia, donde esto es un tema dirigido hacia el maltrato de la mujer. Hoy estamos en compañía de dos conocedores de la salsa, el profesor Joaquín de Llanón y el empresario, el contador de la salsa, Bernard Barros. Hoy queremos hacer de pronto como especie de un pequeño documental de Llanón. ¿Qué sabes tú? ¿Qué tienes tú? Bueno, yo conozco la historia del maestro, pero cuéntanos algo para todo el público. Bueno, la primera no solamente es comentar, a mí me gustaría como hacerle una pregunta a él, en el sentido de que usted cómo llega a grabar en uno de los sellos discográficos más importantes que había en el mundo, como era el de Zico Records. ¿Cómo llega usted a hacer ese par de trabajos iniciales con que usted debuta en este ambiente de la salsa? Bueno, para el 1964-65 conozco al señor Catalino Rolón, empresario de grandes orquestas. Era el que llevaba a Cortijo a Nueva York, llevaba el Gran Combo, era el que llevaba a Puerto Rico a Tito Puente con la Lupe, Tito Rodríguez, y él pues vio el grupo en Puerto Rico y entendía que había material comercial para grabarlo. Entonces él va a Estados Unidos, se regresa y habla con la Zico y llega a Puerto Rico 2 o 3 meses después. Me dice: Johnny, te tengo un contrato para que firmes con la Zico. ¿Cuál es ese primer disco? Presentando a Johnny López el Bravo, aquí cuando yo salí de la escuela superior La Gabriela Mistral, donde pues en honor a mi escuela pues nos retratamos, hicimos la carátula ahí, donde ahí hay un tema titulado La Colorá, un tema de pueblo donde se refería a un hombre que tenía problemas con su esposa porque se pasaba jugando en el billar y entonces la esposa quería divorciarse, ¿no? Y el tema pues se va desarrollando, donde entra un coro muy pegajoso, muy comercial, que decía más o menos la melodía así: Colorá, Colorá. Y para ese tiempo, que antes de grabarlo pues hubo un empresario en Puerto Rico llamado Tony Chiroldi, que llevaba la Sonora Matancera a Puerto Rico. Entonces alternábamos con la Sonora en el 66 por ahí. Y me acuerdo que Celia Cruz le gustó siempre mucho ese grupo. Y cuando tocábamos este número, que fue bien impactante, que fue un hit, sin tener radio, ella se metía con nosotros a soñar y a cantar con nosotros. De Llanón, ¿cuál es el tema que usted recuerda que ha participado en los diferentes concursos y que pone a gozar a la gente del maestro Johnny el Bravo? No hay discusión, La Darola. Sí, me parece que es el tema que mayor impacto causó a la llegada de este long play, que fue el tercero, que fue con el sello Maceda. Yo quería preguntarle cómo fue ese contacto con Maceda. Bueno, una vez yo estaba en una emisora en Puerto Rico, en Radio Voz, eran como las 11 de la mañana y entra una llamada del señor Ángel Maceda y se comunica con uno de los locutores, los DJs más famosos en Puerto Rico, que tenía vasta conciencia tanto de la salsa como el jazz. Era muy amigo de Peruchín Cepeda, de Tito Rodríguez y de los grandes ¿verdad?, que trabajan también el jazz. Y entra una llamada y Maceda le pregunta qué grupo bueno hay en Puerto Rico para llevarlo a Nueva York. Entonces, precisamente yo tengo aquí un muchachito joven que está comenzando, pero el grupo viene arrollando fuerte y yo creo que debería tener la oportunidad de llevar a Johnny el Bravo a Nueva York. Y entonces ahí hizo seguida, me lo pasaron al teléfono y conversamos, y con el señor Ángel Maceda, pues que luego se convirtió en mi disquero, fueron las primeras presentaciones mías en Nueva York.
Pero Maceda también era un sitio en Nueva York. Sí, él tenía un local llamado el Bronx Casino, por eso identifica la carátula Johnny el Bravo de Bronx Casino, ¿no? Nos llevaba a hacer las presentaciones junto con Tito Puente, con Mor Rivera, con Ismael Rivera, con Peter el Conde Rodríguez antes de llegar a Johnny Pacheco. Bueno, con las diferentes orquestas, Richie Ray, Bobby Cruz, que tuve la oportunidad de conocerlos allá en Nueva York. Precisamente la primera presentación de nosotros en Nueva York se tituló Bienvenida a Johnny el Bravo y despedida a Bobby Cruz y a Richie Ray, que viven por primera vez a Puerto Rico, y de ahí pues con ellos también hemos tenido una gran relación durante estos 50 años que estamos haciendo música.